ahora nos vamos con una sección que les gusta porque les informamos sobre cosas que pasan en el país, en la actualidad, así que vámonos con esto que es Despertando a la Actualidad. Sucesos, noticias, opinión. Aquí está, Despierta a la Actualidad. Seguimos en Buenos Días, familia, y estamos en Despertando a la Actualidad, el acontecer noticioso, la información, las noticias y, claro, alguna y siempre muchas reflexiones en nuestro contexto de hogar, en nuestro contexto de familia. Pues bueno, en la tarde de ayer hubo, como dicen por allí los colegas, rifirrafe, corredera, ida y venida, llamada viene, intrínguli va, intrínguli viene, y bastante polémica alrededor de la elección del nuevo presidente del Congreso. Les pongo en contexto y les hago el recorderis. En nuestro país tenemos varios tiempos legislativos, es decir, las épocas en las que se instala el Congreso sesiona, trabaja, tiene sus periodos de trabajo y allí hay como unas temporalidades y unos asuntos administrativos por definir. Nos encontramos en la primera legislatura que inició el 20 de julio del año pasado y que iba hasta el próximo 20 de julio, en la que correspondía a la elección de un nuevo presidente del Congreso. En días pasados, el anterior presidente del Congreso, el senador Roy Barreras, tuvo que renunciar tanto a esta presidencia como a su participación en el Congreso, dadas algunas investigaciones de posible doble militancia en las que en las elecciones del año pasado pues no se terminó de precisar si al momento de él inscribirse como candidato al Senado por el partido del Pacto Histórico aún no había solventado ni resuelto su situación legal frente a su anterior partido, el Partido de la U. Por esta investigación y por estos temas de tiempos y de permisos y de si sí o si no, tuvo que dejar su asiento como presidente del Congreso y durante estos días debería elegirse un nuevo presidente. Allí el problema, que si elegirlo para este pedacito hasta el 20 de julio o si a partir del 20 de julio hasta la próxima legislatura, que el de este partido sí, que el de este partido no, porque hay algunos pactos, digámoslo así, de forma tácita y explícita en la que se, comillas, reparte la presidencia del Senado un año por cada colectividad que haya logrado la mayoría de sus votos o la mayoría de la participación en el Congreso. Así las cosas, el primer año de legislatura le correspondía al Pacto Histórico y la siguiente legislatura le correspondería a otra colectividad que asumiera el liderato del Congreso. Pues ayer, en medio de la votación y en medio de esta elección, los partidos de oposición se levantan de su asiento, abandonan el Capitolio y comenzó a empantanarse la elección del próximo presidente del Congreso. De hecho, la sesión tuvo que levantarse al final del día y al sol de hoy no se ve con claridad quién será elegido como el nuevo presidente del Congreso. ¿Qué hace el presidente del Congreso? Preguntarán ustedes. Entre otras muchas funciones, es quien lidera las sesiones del Congreso de la República, quien determina junto con la Secretaría del Congreso el orden del día de cada sesión. Hoy vamos a hablar de este proyecto de ley, hoy ponemos en el orden del día este tema sí, este tema no, hoy hablamos de esto, mañana no, entre otras cosas es el que da la palabra o el que va asignando las intervenciones dentro de los debates en el Congreso, así que es una persona supremamente importante, tan importante inclusive que en ausencia del presidente de la República y en ausencia del vicepresidente de la República, o vicepresidenta en este caso, pudiera asumir las funciones de jefe de Estado. Así que es un cargo no muy feliz para los que tienen enemigos políticos, pero también tiene muchas prebendas y muchas posibilidades. Amanecerá y veremos, y quién sabe cómo terminará este asunto, porque en los últimos días, a propósito de la presentación del proyecto de ley de la reforma a la salud, de la reforma laboral y las demás reformas que
transcurrirán su proceso legislativo en el Congreso, pues será muy importante para los intereses del actual gobierno tener allí, en el asiento de la presidencia del Senado, así como hasta hace muy poco, pues un aliado. Pero ya han empezado a escucharse las voces de protesta y la oposición tratando también de frenar allí este tránsito. Un poquito así como de pedagogía de cómo funciona el Estado. Llevando eso al terreno de la familia, sería muy interesante o traído de los cabellos o bastante loco si nosotros cada tanto hiciéramos unas elecciones de quién gobierna este mes en casa, a quién le corresponden los rumbos y las decisiones de este hogar durante algunos días. Pues claro, nuestros hogares no son democracias, son un conjunto humano que se ha conformado por el amor, por el afecto y por las decisiones en mayor parte de los adultos, y en donde el rumbo, las decisiones y por donde se conduce el asunto va llevándose a cabo y se va intentando conversar. Familias, nosotros no elegimos quién gobierna en un hogar. Son asuntos que se dan por la espontaneidad de la vida, por las decisiones tomadas, y en este caso recae esta responsabilidad en los padres. A propósito de los adolescentes, que hace un ratico hablábamos sobre ellos, que normalmente, por estas razones que hemos expuesto aquí con el doctor Fabián, van convirtiéndose en el partido de oposición a veces. Y creo que debiéramos convertir esto en una oportunidad para que no pase en la sala de nuestra casa lo que pasó ayer en el Congreso, que la oposición tiene sus puntos y quien está gobernando tiene los suyos, y que se levantan de su asiento y no llegan a soluciones. Gracias a Dios, las salas de nuestras casas y nuestros comedores no son el Congreso. Pudieran ser inclusive más divertidos. Quizás hacer ejercicios como delegar algunas funciones de decisión en los adolescentes o en los más pequeños para intentar también, entre otras cosas, formarlos. Por ejemplo, este fin de semana los chicos son los que decidirán a dónde vamos a comer, o este fin de semana los chicos decidirán qué música se pondrá al final de la tarde, o inclusive, ¿por qué no?, en un diálogo abierto y tranquilo, ¿por qué no?, que los chicos escojan las vacaciones de este fin de año. Las decisiones pueden ser compartidas y evitarnos estas trifulcas como las que pasan en el Congreso. Y a propósito de adolescentes, y cerrando esta noticia, les traigo un recomendado literario para adolescentes, un textazo, la novela Campos de Fresas del español Jordi Sierra y Fabra, que creo que leída a dos voces, padres e hijos, tendrá muchas enseñanzas para esta época tan maravillosa como es la adolescencia. Esto es Despertando la Actualidad, y este es mi recomendado para la mañana de hoy. Y seguimos, por supuesto, aquí en Buenos Días, Familia. Estamos en Buenos Días, Familia. Ya regresamos.